Amén. El mundo y los que en él habitan. Sí. Porque él la fundó sobre los ríos y la formó sobre los mares. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Sí. ¿Y quién estará en su lugar santo? Amén. El limpio de manos y puro de corazón. Aleluya. El que no ha lavado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Sí. Este recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Aleluya. Dios les bendiga, hermano, en esta tarde. Nos gozamos en volvernos a ver aquí en la casa del Señor, hermanos. Bendiga de su pueblo. Aleluya, bendito el Señor. Que, hermanos, hemos alabado al Señor con todo nuestro ser. Aleluya. Se ha escuchado esa alabanza, ¿verdad?, de su pueblo, glorificando al Señor. Sí. Porque para Él es la gloria y la alabanza. ¿Es cierto? Así dice la palabra del Señor. Dice: yo soy Jehová y no daré mi gloria a nadie, Sí. a ninguno. Dele la gloria. Ni mi alabanza a escultura, dice él, porque yo soy Jehová. Sí. Alabado sea el Señor, que merece, hermanos, la gloria y la alabanza. Él es digno. Bendito sea el nombre de Gloria Jesús. a Jesús. Vamos, hermano, a tomar la palabra del Señor. Agradezco al Señor la oportunidad, hermanos, de que sea yo quien lea la palabra. Ya todos vosotros sabéis, hermanos, que soy un poco de palabras, pero, hermanos, espero que alguna palabra, hermanos, sea para ti. Alabado sea el Señor esta tarde. Aleluya. Alabado Dios. Vamos a buscar el libro, hermanos, de a Pablo escribiendo a los Corintios. En la segunda carta, alabado sea el Señor. El capítulo 6. Aleluya. Vamos a leer del versículo 14 en adelante hasta el último, que es el 18. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 18. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermano. Esta acá dice, tiene un encabezamiento aquí en mi Biblia, que el apóstol Pablo hace una apelación para que haya separación y limpieza. Alabado sea el Señor. Hey. Leemos la palabra del versículo 14. No os unáis en yugos desiguales con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén, bendito el Señor. Esta es la palabra que Dios, hermano, ha permitido que la compartamos en esta verdad tarde. Aleluya. Bendiga a su pueblo, hermanos, que sé que ha venido con el propósito, hermanos, de saciar, la verdad, el alma con la palabra del Señor. Pues está escrito que no solo de pan vivir el hombre y la mujer, sino que también de la palabra de Dios vivirá todo hombre y toda mujer. Alabado sea el Señor. Miramos que esta carta, el apóstol Pablo, como dije ya, hace una apelación a los corintios, ¿verdad? Que haya separación y limpieza. Bendito sea el Señor. En estas palabras acá leídas, hermanos, el apóstol Pablo había abierto el corazón para los corintios. Sí. Mi corazón se ha ensanchado a vosotros, le dice el apóstol Pablo. Le dice: ensanchado también vosotros. Alabado sea el Señor. Y no estéis estrechos en vosotros mismos. Alabado sea el Señor. Está diciendo el apóstol Pablo que él con todo el corazón, con el corazón abierto, le había hablado la palabra del Señor. Pero los corintios estaban estrechos. En otras palabras, no daban cabida pues a la palabra del Señor. Había ahí, hermanos, algo que impedía, ¿verdad? Alabado sea el Señor, que también ellos abrían su corazón hacia la palabra, como también al apóstol Pablo, como, ¿verdad?, ministro, ¿verdad?, a los gentiles. Glorificado sea el Señor. Amén. Miramos acá las palabras leídas primero acá, el versículo 14. No os unáis en yugos desiguales con los incrédulos. Bendito sea el Señor. Y hace la ilustración, pues ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Y que comunión la luz
con las tinieblas, ninguna, no hay ninguna comunión. Estas cosas que aumentan que este versículo no tienen comunión. Porque ya hablar de la luz con las tinieblas no tiene ninguna comunicación. Sí. Porque la gente dice que el mundo al principio era un caos. Dice, hermano, que la tierra estaba vacía y desordenada. Sí, amén. ¿Verdad? Pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Alabado sea el Señor. Y Dios dijo, sepárese la luz de las tinieblas. Amén. Alabado sea el Señor. Y Dios vio que la luz era buena. Sí. Y es buena la luz. Alabado sea el Señor. Sí. Y llamó, hermanos, a la luz, llamó día, y a las tinieblas llamó noche. Sí. Y desde entonces no tienen comunicación la luz con las tinieblas. Sí, amén. Porque cuando hay tinieblas, pero llega la luz, la tiniebla desaparece. Sí, desaparece. ¿Verdad? En otras palabras, también podemos aplicarla. La mentira dura hasta que llegue la verdad. La verdad. Cuando llega la verdad, la mentira tiene que desaparecer. Ahí termina, sí. Alabado sea el Señor. Miramos, hermanos, acá. No es en yugos desiguales Sí. con los incrédulos. La palabra yugo, hermanos, ¿verdad? Es una estructura de madera que une a dos bueyes Sí. para arar. Pero tenemos que ver nosotros cuando vamos a yugar una yunta de bueyes, primero que los dos que sean fuertes, los dos, A la misma altura. el mismo tamaño. Sí. Sí. Porque, hermanos, si ponemos un flaquillo allí, un gordo al otro lado, Va a caer. alabado sea el Señor, va a ser, hermano, dolorosa, hermano, ese trabajo. Y no va a haber, hermano, ¿verdad? No va a haber una cosa, hermano, suficiencia, sino que va a haber insuficiencia por cuanto, hermanos, ¿verdad? Están unidos desiguales. Sí. Alabado sea el Señor. Cuando, yo me acuerdo que allá en el campo, cuando ponían unos novillos que estaban chúcaras, que no sabían de yugo, le ponían un buey ya viejo, pero del mismo tamaño del novillo. Porque el novillo cuando le ponían el yugo decía correr y quería irse para todos lados. Pero el buey viejo que lo sostenía, no se dejaba llevar por otro lado. Era el propósito, hermano, que el novillo aprendiera al paso. Sí. Sí. Pero los dos eran bueyes, Sí. los dos eran de la misma fuerza. Lo amansaba el otro. Sí. Alabado sea el nombre del Señor. Y también, hermanos, tienen que ser de la misma especie. Sí. Porque no se puede llevar un buey y un asno. No. Ese yugo desigual. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pues tenemos que la palabra del Señor también nos enseña en Deuteronomio. Nos dice allí que no ararás con buey y con asno juntamente. Alabado sea el Señor. Era prohibido, hermano, ¿verdad? Uncir o enyugar animales de distintas especies, limpios o inmundos. Sí. Los animales inmundos eran una parte del inmundo. Cierto. Y los animales limpios estaban separados, limpios. Limpio y inmundo. Amén. Fuerte o débil. Sí. Alabado sea el Señor. No puede unirle, como dije al principio, un fuerte y un débil. Tienen que hacer de igual. Sí. Para que, hermano, el trabajo sea eficiente. Cierto. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Miramos aquí, hermano, que esto, como dije, es un principio bíblico que advierte, hermano, contra la alianza íntima y contratos como matrimonio o sociedades comerciales entre creyentes y no creyentes. Sí. Alabado sea el Señor. Se dirige más, hermanos, al contrato matrimonial. Sí. Alabado sea el Señor. Que, hermano, no puede unirse, hermano, en parejas desiguales. No. Tienen que ser desiguales. Iguales, perdón. Si son creyentes, tienen creyentes los dos. Sí. Y si son impíos, pues los dos tienen que ser impíos. Sí. Alabado sea el Señor. Porque no puede, así como las tinieblas no tienen comunión con la luz, lo mismo también en la vida cristiana. Es más aplicable en primer lugar en la vida matrimonial. Sí. Alabado sea el Señor. Porque, hermano, estar en yugos desiguales, en primer lugar, hermanos, no va a haber eficiencia, hermanos, van a haber impedimentos para que haya un crecimiento espiritual. Hay desacuerdo. Hay una lucha desnivelada. Alabado sea el nombre del Señor. Y, hermanos, no va a haber, hermanos, ¿verdad?, lo que se espera obtener porque están en desigualdad. Bendito sea el nombre del Señor. Por un ejemplo así ligero, en la Biblia había una pareja desigual.
En los días de David, dice que la esposa se llamaba Abigail. ¿Verdad? Y su marido se llamaba, ¿cómo se llamaba iglesia este? Nabal, iglesia. Alabado sea el Señor. Y la Biblia dice, hermanos, que se miró, hermano, la desigualdad cuando David mandó a sus siervos a pedir ayuda a ellos. Y Nabal dice que este hombre explotó, pero ¿quiénes son? ¿Quién es David? Sí. Alabado sea el Señor. Muchos son hoy, muchos siervos se escapan de la mano de sus señores. Y habló pues, y aún los dice que les quitó la barba. Sí, habló. Alabado sea el Señor. Más dice la palabra de Dios que su esposa no miró cuando los siervos de David llegaron. Y dice que hasta cuando supo que los siervos de David habían llegado y que su marido los había enfrentado, Sí. dice que, hermano, dijo agarrar, hermano, ¿verdad? Pan allí, queso, hermano, Sí. y se fue. Sí, alcanzarlos. Alabado sea el Señor. Pero a estas alturas ya David venía ya. Y venía no en buenas disposiciones para la casa de este hombre. Sí. Y esta mujer, la mujer también iba incluida en esa ira de David. Pero ¿qué dice la mujer? Dice que se bajó de su caballo cuando menos quería David. Y se inclinó. Y le dice, mi señor, yo no vi de cuando tus siervos llegaron a la casa. Pues tú sabes cómo es mi marido. Hasta el nombre lo dice. Sí. Aleluya. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. El nombre de él lo dice. Sí. Nabal. Alabado sea, un hombre perverso. Sí. Alabado sea el Señor. Y miramos, hermanos, que aquí ha muerto con su sabiduría, salvó su casa. Sí. La salvó. Apaciguó la ira. Alabado, apaciguó la ira de David. Así son las mujeres prudentes. Mujeres sabias. Son mujeres sabias, hermano. ¿Verdad? Aunque estén ellas o estén ellos, ¿verdad? En desigualdad. Pero uno de ellos, hermano, que hace la obra de Dios. Actúa con Y sabiduría. hermano, hay sabiduría. Miramos que alcanza, ¿verdad? La misericordia de Dios. Sí. Bendito el nombre del Señor. El propósito, hermano, de que no se unan en desigualdad, ¿verdad? Es evitar esta incompatibilidad. Bendito Dios. Esta compatibilidad espiritual y moral, hermano, y alabado al Señor y el propósito, porque un hogar tiene que tener el mismo propósito. Alabado sea el Señor. La misma espiritualidad, ¿verdad? Y también moral también. Alabado sea el nombre del Señor. Sí. Y así, hermanos, evitar, ¿verdad? Alabado sea el Señor, que siempre mantenerse, hermanos, no mezclarse, hermanos, ¿verdad? Con las tinieblas. Es el propósito de la palabra del Señor acá. Sí. Mantenerlos, hermanos, alabado sea el nombre del Señor, en la gracia del Señor. Sí, amén. Advirtiendo a la vez, ¿verdad? Porque a veces se dan casos que la persona creyente dice, aquí no hay jóvenes. Ajá. Aquí no hay, tengo que ir afuera. Sí. Alabado sea el Señor. Rebúscame allá. No puede decir el ministro, hermano, hermana. Aquí no hay jóvenes, pero hay iglesias del concilio donde sí hay jóvenes. Y hay jóvenes de buen testimonio, Dios va a proveer. Sí. ¿verdad? Y eso es lo que se busca también. No tanto en la físico, ¿verdad? No la hermosura. No el físico, no que lo que trae adentro, interior. Sí, Que sea un temeroso de Dios. Un hombre de Dios. Alabado sea el Señor. Y hermanos, pero si ella dice, no, que yo no, ya no estoy esperando más. Se une con un impío de afuera. En yugo desigual. Ese es un yugo desigual, ¿verdad? El creyente tiene que contraer matrimonio con el creyente. Así es. Alabado sea el Señor. Para que este yugo esté en igualdad. Sí, este parejo. Si uno dice, vamos a ir al ayuno hoy, sí, dice el otro, vamos. Hoy es doctrina. Ahora hay doctrina, vamos a ir. Sí, dice el otro, vamos. Es estar unidos en yugo igual, Sí, iguales. en la misma mente. Solo para hacer, sí. Pero cuando sucede lo contrario,
Uno quiere, el otro Sí. no. El otro no quiere, pero el otro no quiere. El otro quiere ir al Molman, sí. Alabado sea el nombre del Señor. Y qué triste cuando el hombre que tiene que ser el de más cuerda es el más flojo. Sí, El que se levanta bien tarde de dormir. es cierto, sí. Los niños se levantaron ya rato, pero ya está todavía acostado. Ya está dormido todavía. Alabado sea el nombre del Señor. Y día de hermano, domingo que el culto es temprano. Son las 11 y ella está dormida todavía. Sí. Es una lástima, ¿ves? Bendito sea el nombre del Señor. Más el cambio de ahora. Tenemos, hermano, que tener en mente esto, ¿verdad? Los días de servicio, la hora que son. Pero cuando estamos, hermanos, en yugos desiguales, hasta se nos olvida el día que hay ayuno. Sí. Digo se nos olvida porque el día de ayuno parece muy poquito. Aleluya. Viene la esposa, pero el esposo no viene. Dios nos ayude, amén. O viceversa. Viene el esposo y la esposa no. Ajá. Pero cuando estamos en yugos iguales, los dos hermanos están de acuerdo. Si uno está un poquito ahí desanimado, lo anima el otro, vamos. Es verdad. No, que viene que estoy un poco enfermo, vamos, hasta el Señor te lo va a sanar. Sí. Porque quedarse en la casa, ¿qué va a hacer, pues? Más debilidad llega. Aquí es, hermano, está el Señor para sanar. Sí. Bendito y glorificado sea el nombre del Señor. Aleluya. Hermanos, sabemos que, hermanos, gloria sea al Señor, no juntéis en yugos desiguales con los incrédulos. Pues, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ninguna. La justicia no tiene ningún compañerismo con la injusticia. Bendito Dios. Porque mire lo que dice Romanos, ya conocido, Romanos 10:10. Sí. Dice, porque con el corazón se cree Para justicia. para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Bendito sea el Señor, porque como la Escritura dice que todo aquel que creyera en Él no será avergonzado. Amén. ¿Para qué se cree? Iglesia, ¿para qué se cree? Ser salvo. Para justicia, Amén. para justificación. Bendito sea el nombre del Señor. Mas la injusticia, hermanos, dice la palabra del Señor, que, hermanos, la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, que está contra la impiedad y con toda injusticia de los hombres, que detienen la verdad con injusticia. Sí. Esa es injusticia. Sí, amén. A la voz de cambiar, hermano, la enseñanza. A la voz del Señor, enseñar, hermano, lo opuesto de la enseñanza de Dios. Alabado sea el Señor, como la palabra de Dios dice en Romanos 1. Si buscamos Romanos 1, vamos a ver una lectura muy preciosa aquí. Dice, bendito sea el nombre de Jesús. Aquí tenemos a Romanos 1, 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hermanos, detener la justicia, la verdad con injusticia, hermanos, se trata, hermanos, de hablar, hermanos, la mentira. Alabado sea el Señor. Sí. Como podemos verlo aquí en el mismo capítulo 1, del versículo 25. Ya que cambiar la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Sí. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Sí. Y como ellos no aprobaron tener a Dios, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Alabado sea el Señor. Amén. Miramos esto. Cambiaron la verdad por la mentira. Alabado Dios. Cambiaron, hermanos, verdad. Dieron culto, verdad, a las criaturas antes que al Creador. Ese es cambiar
Ese es cambiar la verdad con injusticia, dándole la honra a lo que no es Dios y dejarle dar la honra al que es Dios. Bendito, glorificado sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Bendito el glorioso nombre del Señor. Miramos la palabra del Señor acá nuevamente. Sí. Esto, hermano, no tiene ninguna comunión la justicia con la injusticia. Porque la justicia es para salvación, mas la injusticia, hermano, verdad, es para condenación. La justicia es de Dios y la injusticia es del hombre. Amén. Porque el hombre es el que es injusto. Sí. Dios es justo. Amén. Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Dios. Y qué concordia Cristo con Belial. O qué parte el creyente con el incrédulo. Alabado sea el nombre del Señor. Es algo acá notable. Alabado al Señor. Porque, hermanos, no concordia nada Cristo con Belial. Así como el creyente, hermanos, también con el incrédulo. Concordia, concordar es como que tenemos acuerdo, como que tenemos, ¿verdad? Regocijándose, glorificado sea el Señor. Aquí la palabra, hermanos, ¿verdad? Belial es una palabra griega, perdón, hebrea, glorificado sea el Señor, que significa, hermanos, algo, hermanos, sin valor, algo, hermanos, ¿verdad? Que no es verdadero. Bendito sea el Señor. Amén. Y también en la Biblia lo usa, hermanos, para dar el significado a la persona que es, hermano, como le explico, es hermano áspero, es grosero, alabado sea el nombre del Señor. Y en la Biblia le da el nombre hijo de Belial. Alabado sea el nombre del Señor. Y hermanos, y esto con el tiempo que evolucionó los años, el nombre de Belial, hermano, se le asignó a un demonio. En otras palabras, ¿qué concuerda Cristo con el demonio? De ninguna manera. Glorificado sea el nombre de Jesús. Amén. Esto, hermanos, es muy precioso. ¿Y qué acuerda entre el templo de Dios y los ídolos? Oiga, eso está hablando del santuario en sí. Que el templo de Dios no tiene, ¿verdad?, comunión con los ídolos. Pero lo que sigue es muy importante. Dice aquí, porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Alabado y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús. Están, hermanos, hablando acerca, hermanos, del templo de Dios. ¿Sabe que el templo de Dios es Jerusalén? Allí moraba Jehová. Porque esa fue la petición de Salomón. Que habite aquí tu nombre. Amén. Para cuando tu pueblo venga aquí a este lugar, tú lo bendigas. Sí. Y si viniere arrepentido, tú lo perdonarás. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ese era lugar, hermanos, santo, donde el pueblo de Dios se reunía a alabar al Señor, sabiendo que allí estaba, hermanos, la presencia de Dios. Esa es la palabra, el templo de Dios. Sí. ¿Y qué concuerda? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? No hay ninguna, ¿verdad?, acuerdo. Los demonios no tienen, hermanos, nada, hermano, de acuerdo, hermanos, con el templo de Dios. Sí, amén. Alabado sea el Señor. Amén. Dice aquí, porque vosotros el templo del Dios viviente. Alabado sea el Señor. La palabra está diciendo aquí que nosotros, hermanos, somos el templo de Dios. Amén. Y le dice, ¿o no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? De Pablo hasta los Efesios. Alabado sea el Señor. Dice, porque vosotros sois el templo de Dios y el Espíritu de Dios habita en vosotros. Bendito sea el Señor. Amén. Algo muy importante, hermanos, que nosotros, hermanos, posiblemente digamos, ¿será que el Espíritu de Dios está en mí? Porque cuando les preguntan, ¿tenés el Espíritu de Dios, hermanos? No hay respuesta. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Y hermanos, nosotros tenemos que estar seguros, ¿es cierto?, que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Amén. Mora en nosotros el Espíritu de Dios. Alabado sea el Señor. ¿Y cómo nosotros podemos saber, verdad, si nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nosotros? Sí. Alabado sea el Señor. Tenemos, hermanos,
La palabra de Dios que lo comprueba, que sí, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Bendito sea el Señor. Sabemos, hermanos, que desde que recibimos a Jesucristo, ¿Sí? el sacrificio de Cristo por nuestros pecados, hermanos, desde entonces, hermanos, el Espíritu de Dios vino a nosotros. Bendito sea el Señor. Posible, hermanos, en una escritura dice que fuimos sellados con el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero es un sello, hermanos, que nosotros no lo podemos ver. El Dios, como quien dice, o escuchamos ayer, era un sello, simboliza una propiedad, que somos propiedad de Dios. Amén. Bendito sea el Señor, pero nosotros no los miramos. Yo veo que ustedes todos tienen el sello de Dios, pero yo no se los veo. Alabado, y tampoco ustedes miran mi sello, pero lo tengo mi sello. Alabado sea el Señor. Pero sí saben quién sí lo mira ese sello, Satanás. Satanás cuando dice, no sé si es creyente, ahí está el sello de Dios. En este hermano, ahí está el sello de Dios. Sí. Y no va a entrar Satanás. No puede, sí. Alabado sea el Señor. Solo en el caso que Dios le permita, como en el caso de Job. Sí. Porque Satanás quería entrar, porque Satanás andaba rondando la casa de Job. Sí, sí. Pero no pudo entrar. ¿Por qué sería que no pudo entrar? Porque estaba sellado con el Espíritu Santo Sí, de Dios. estaba cercado, aleluya. Pero un día que se reunieron los hijos de Dios, allí iba también Satanás en medio de los hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Mire que, pues sí, podemos pensar cómo se coló Satanás entre los hijos de Dios. Aleluya. Ahí anda. Pero ahí iba Satanás. Y cuando lo vio Dios le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Sí. Que no hay otro como él sobre la tierra. Sí. Hombre temeroso de Dios, hombre justo. Pero Satanás, hermano, es astuto Dios, pero ¿cómo no te va a servir? Si lo tienes, le Si digo. le tienes rodeado, cercado. Bien, me lo seguido. Yo creo que al decir cercado es que el Espíritu de Dios cercaba a Job. Lo cuidaba a Job, el Espíritu de Dios. Sí. Y él no podía entrar. Pero cuando Satanás le quitaras tantito lo que tiene, Dios le ayude a nosotros, que no le voy a Señor permitir que Satanás nos quite lo que tenemos. No, lo guarde. Sí. Alabado sea el Señor, y si permite que los quite lo que tenemos, que digamos como Job dijo, Jehová Dios dio, Él quitó, que sea alabado, glorificado el nombre del Señor. Sí. Eso tiene que también ser nuestra posición. Bendito y glorificado el nombre del Señor. Dice acá, hay unos versículos que creo que le damos para comprobar que sí hay el Espíritu de Dios en nosotros. 1 Corintios capítulo 12, están unos versículos que quiero que leamos, aleluya. 1 Corintios capítulo 12, 3. Miren lo que es de aquí Corintios 12, vamos a ver del versículo 1 al 3. Dice así la palabra: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Sí. Por tanto, os hago saber que nadie habla por el Espíritu de Dios, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Sí. Lo podemos dar cuenta, hermanos, cuando nosotros nos vemos Señor nuestro, Jesucristo. Lo decimos por el Espíritu Santo que está en nosotros. Porque no podemos decirle a Jesús Señor si no es por el Espíritu de Dios. Amén. Bendito y glorificado sea el gran nombre de nuestro Dios. En esto, hermanos, podemos ver que sí, hermanos, en nosotros está el Espíritu de Dios, mora el Espíritu de Dios. Lo que dice Romanos 8, 16 dice, porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. ¿Sabes lo que dice? Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si hacemos, ¿verdad?, la voluntad de Él. Sí. ¿Verdad? Si sufrimos como Él sufrió, para que también seamos juntamente con Él
glorificado. Amén. Bendito sea el Señor, como que hay una pequeña condición ahí, Sí. ¿verdad? Si sufrimos como Él sufrió, para que cuando Él sea glorificado, también nosotros seamos glorificados con Él. Amén. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea el Señor, dice acá. Aleluya. Y será, dice, seré tu Dios y yo seré ellos, y ellos serán mi pueblo. Alabado sea el Señor. Porque Dios dijo que habitaría, ¿verdad?, entre su pueblo. Eso dijo el Señor a Israel, que iba a habitar entre ellos. Iba a andar entre ellos. Glorificado sea el nombre del Señor. Y entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. Glorificado sea el Sí. nombre de nuestro Dios. Amén. Ahora bien, cuando Dios le iba a entregar hacia Israel las tierras de Canaán, dice que Jehová le habló a Moisés y le dijo que les dijera, cuando entregue las tierras de Canaán, le dice, vas a destruir a todos los habitantes. Alabado sea el Señor. Y les dice, no hagas alianzas con ellos, Sí. porque la gente impía, gente pecadora. Ni tomes nada, sí. Le dijo, no deis tu hija a los hijos de ellos, ni toméis hijas de ellos para vuestros hijos, porque ellas harán extraviar a tus hijos y se extraviarán de mi camino y se va a encender pronto mi ira sobre vosotros. Lo que estaba diciendo Dios, que tenían que separarse, Sí. no tenían que hacer alianza con aquella gente idólatras, Sí. Amén. sino que no hicieran relaciones entre matrimonios, Sí. porque primero era, si se unían eran un yugo desiguales. Sí. Uno creía a Jehová y el otro creía a los Baales. Sí. Y Dios se iba a encender si hacían eso. Por eso les pide que se separen, se aparten. ¿Por qué? Porque dice que somos templo de Dios. Así es. Aleluya. Y somos santos. Alabado sea el Señor. Amén, bendito Y Dios. dice la palabra Pablo a los Corintios. Y el que destruyera el templo de Dios, Dios Sí, lo va a destruir. destruirá al tal. Así es. Alabado al Señor. Porque Amén. el templo que sois vosotros es santo. Sí. Ah, palabra del Señor. Aleluya. Qué lindo. Amén. Sí. Así que, hermanos, alentémoslos, hermanos, y Sí, tomemos una vuelta. amén. Alabado sea el Señor. Que realmente, hermano, hay promesas de Dios Somos para templo su de pueblo. Dios, aleluya. Alabado con tal, hermano, que no los mezclemos con las naciones de la tierra, los idólatras, ¿verdad? Que no hagamos alianzas, ¿verdad? De ninguna manera, tanto en matrimonio como hermanos comerciales, Así es, hermano. negocio. Cuando un negocio se va a establecer, procure usted, si no puede, busque usted hermano para que sean socios. Sí. No busque un inconverso para que sea un socio. Sí. Alabado sea el Señor, porque a la larga va a haber problemas. Sí, es cierto. Cuando pueden poner de acuerdo dos personas, que una creyente y otra no creyente. Y al principio, bien, marchan las cosas bien, van bien. Pero cuando acuerde el que no es creyente, va a querer meter en su negocio algo ilícito que no se puede hacer, que Dios prohíbe. Sí. Sí. Y después va a haber problemas. No va a haber, hermano, bendición, sino que problemas. Sí. Alabado sea el Señor. De manera que la palabra aquí nos dice que también ni en comercio, ¿verdad? No seamos socios con los que no temen a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. En este pasaje, este versículo, hermano, no es un aislamiento. No es que te diga, no, con la gente que no es creyente no tengo ningún trato. No. Dios lo que está hablando acerca de asociaciones, tanto matrimoniales como, ¿verdad?, en negocios comerciales. Sino que, hermanos, el versículo no prohíbe la amistad o el trato en una persona no creyente, sino que está prohibiendo las uniones de compromiso que comprometan la fe Sí, de nosotros. cierto. Alabado sea el Señor. Pues cuando caminamos con alguien que no comparte nuestra fe, alabado sea el Señor, ni valores, el avance, hermano, va a ser en una dirección opuesta. Sí. Bendito. Si tenemos que compartir nosotros, hermanos, ¿verdad?,
con las personas que tenemos la misma fe, para que, hermanos, ¿verdad? Nuestro camino, nuestros proyectos avancen para bendición. Amén, hermano. Glorificado y exaltado sea el nombre de nuestro Dios. De manera, hermanos, que esta es la palabra de hoy. Bendito sea el nombre del Señor. El propósito de la palabra es este, el objetivo es este, proteger la identidad